Muchas gracias de nuevo por su puntualidad, por su participación. Hoy, como lo mencionamos por el grupo, vamos a cerrar este proceso de formulación de proyectos con un componente que desde hace un tiempo viene siendo solicitado en algunas convocatorias por parte del Ministerio y particularmente el Ministerio de Cultura, pero que más allá de que sea un requisito para algunas becas, es una apuesta que permite fortalecer los procesos organizativos y los proyectos pues nos permite hacer memoria, identificar retos, lecciones aprendidas, qué podemos mejorar. Y aparte nos sirve porque hay algunas becas que son de reconocimientos y premios con el Ministerio de Cultura, donde si hemos hecho un ejercicio de sistematizar nuestra experiencia y tener documentada nuestra historia, pues se nos va a facilitar aplicar a esas becas, que no tiene que ver con formular proyectos, sino de demostrar una experiencia que merece ser premiada o reconocida. Entonces, Diana Biancha es nuestra apasionada por este tema, nos va a estar acompañando hoy en esta sesión. Entonces, bueno, adelante, Dianita. Hola, buenas tardes a todas y todos. Me sumo al agradecimiento de Laurita de que nos estén acompañando el día de hoy. Efectivamente, la apuesta de esta sesión o de este módulo de sistematización de experiencias también obedece a muchas de las conversaciones que hemos tenido con ustedes o que ustedes han manifestado frente a la noción de memoria y a la necesidad efectivamente de construir o más bien de generar una trazabilidad de los aprendizajes, de los saberes, de las acciones y de todo lo que significa el hacer, el conocer, el aprender, el innovar y el reflexionar. Entonces, dicho esto, voy a empezar a proyectar. Compartir. Les pregunto si están viendo en este momento la pantalla. ¿Sí ya aparece? No. Todavía no. Sí, sí. Si quieres, yo te la proyecto. Gracias, mi Laurichuchi. Sí, porfis. Me puede proyectar, pero no sé cómo se... Ah, ya dejar de compartir. Ya estás proyectando. Ah, bueno, ya te proyecto. Listo. Hoy el internet me está tomando el pelo. Y la apuesta, como decía Laurita, mientras empieza la proyección, tiene que ver también, esta es una propuesta en términos de la posibilidad de reflexionar y construir líneas o narrativas de la memoria también. Entonces, la sistematización de experiencias tiene un lugar muy importante, sobre todo en este mundo de lo comunitario, en este mundo de la gestión cultural y para quienes venimos como trabajando también desde las ciencias sociales y desde las reflexiones comunitarias, desde las reflexiones organizativas, en la posibilidad de crear contenidos propios, saberes propios y de hacer unos reconocimientos de estos saberes propios. Entonces, mi Laurichuchi es la siguiente. La apuesta, ahorita con la conexión que les vamos a pedir, es que utilicemos la cajita de los mensajes para preguntarles a ustedes por vamos a tener en estos 10 minutos, son las 5:09, hasta las 5:19, hasta las 5:15, perdón, que nos cuenten, que nos escriban brevemente por la cajita de mensajes un testimonio sobre lo que ustedes han aprendido en este laboratorio o lo que ustedes han aprendido en algún proceso o en su asociación o en algún proceso o una actividad que haya sido muy significativa para ustedes, que ustedes consideren como, oiga, yo estuve, no sé, voy a decir, en el evento X y resulta que en este evento yo aprendí esto, o un proceso que ustedes hayan desarrollado o que ustedes hayan liderado, gestionado y que digan como, mire, nosotros con la asociación hicimos este proceso, este proyecto y aprendimos esto. O nos faltó esto.
Entonces, en 5 minuticos les pedimos que hagamos este ejercicio de escritura, porque la sistematización tiene una relación muy fuerte con la escritura. O sea, es cómo aterrizar realmente del pensamiento, de la evocación, de la memoria, hacia el escribir, hacia el saber, porque cuando vamos escribiendo vamos reflexionando. Entonces les vamos a pedir ese inmenso favor que nos acompañen a hacer esta escritura. Voy a empezar yo acá como con el ejemplo de algo que sea muy sucinto. No sé si es clara la instrucción o no. Entonces, es escribir un testimonio muy breve sobre un aprendizaje significativo de una actividad, de un proceso o de una organización en la que ustedes estén, o que ustedes hayan pasado o hayan atravesado. Esto porque es muy importante, porque aquí nos permite hablar sobre lo testimonial, y lo testimonial es un elemento clave de la sistematización. Es como conectar vivencialmente desde este momento. Entonces nos vamos a dar hasta las 5:15 para hacer este ejercicio. De escribir en la cajita de mensajes. Porfis. Edelberto, alzó la mano, Bianchita. Don Edelberto. Porque esta tarde no me está mostrando aquí la cajita de mensajes. Me da para alzar la mano, pero no me da para más nada. En todo caso, pues les quedo debiendo el mensaje. Estás con el micrófono cerrado, Sí, Bianchi. ya lo encontré, ya lo encontré. Gracias. ¿Ya la encontró? Muchas Sí, gracias. señora, gracias. Muy amable. Fundación Paz Amistad. Nubia. Nubia, muy buenas tardes, Nubia, ¿cómo estás? compañeras, compañeros, disculparme no haber estado estos días acompañándolo, pero bueno, el ejercicio, si quieres, es que estoy en cultura de Neiva, estamos haciendo talleres de maquetas, de todo eso, he estado súper ocupada, pero quería escucharlas hoy, quería pues compartir con ustedes las tareas de este día. Mi amor, si quiere, yo lo hago así. Claro que sí, doña Nubia, cuéntenos. Bueno, que en este mes de noviembre, yo estoy haciendo escuelitas de formación de artes visuales con los niños en un barrio de Neiva llamado El Triángulo. Entonces, y eso es 3 meses que nos apoya la Secretaría de Cultura del departamento. Entonces, por lo tanto, la norma es tratar de hacer ese trabajo con la Junta de Acción Comunal. Entonces, para entregar los informes, yo debo informarle al presidente de la Junta Comunal y llevarle un documento para que él me firme las horas y la dirección, y que él además conoce dónde se estaba haciendo esa escuelita. Y él se negó a firmarme. Él se negó a firmarme porque, pues, según él, bueno, no, es que yo no tengo confianza en usted fue una guerrillera, el hecho que ya aparezca por acá no quiere decir que
¿quién me dice a mí que no lo siga haciendo? Ustedes siguen haciendo de las suyas por todo mejor dicho, me regañó incluso, no solo a mí, sino delante de los vecinos y todo. Para mí fue terrible porque a veces tener que aguantarse eso que yo no tenía por qué ponerme al nivel de él y ponerme a discutir. Entonces lo que hice fue ir a la Secretaría de Cultura. Entonces ellos me dieron una carta para que le radicara al alcalde de Neiva que él debe apoyarnos con las escuelitas, con las mismas instituciones para ese trabajo, porque es un trabajo que venimos haciendo para ayudar a la niñez. Entonces para mí fue horrible, horrible, como le digo, esa situación que lo maltraten a uno así. Cuando él mismo se había dado cuenta y sabe que se está haciendo lo mejor para esos niños, él debía estar más bien como agradecido y no maltratar. Eso me pasó. Doña Nubia, lo sentimos demasiado, de verdad, de corazón. Es un largo camino el tema de la comprensión y también el del respeto, claramente. Ninguna persona debería haber sido sometida a la situación en la que su merced estuvo. Sí, así es. Pero efectivamente esto hace parte también de la memoria y del ejercicio de reconocer también aprendizajes y posibilidades y de lo que nos va pasando. ¿Qué cosas hay allí, por ejemplo, doña Lidia, cómo este relato, por ejemplo, le puede ayudar a su merced o puede aportarle a su merced en términos del trabajo colectivo? Teniendo en cuenta que fue muy terrible, o sea, como que el tema de la discriminación es muy doloroso, pero también en estos escenarios hay unos lugares de aprendizaje de qué más nos falta para llegar, con qué otros aliados podemos contar, qué otras maneras podemos conversar, porque hay lugares donde nosotros no podemos controlar. Así es, sí. Mira, Molo, para mí lo más importante es el aprendizaje. Yo digo, lo estoy haciendo de los mismos niños, como el aprendizaje que uno puede apoyarle a esos niños. Para mí es muy importante eso. El agradecimiento de sus familiares. Sienten que hay un amor, un apoyo a esos niños y son muy agradecidos. Ellos me lo dicen, me encuentro con ellos en la calle. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Le está yendo bien? Mira, profe, qué agradecida estamos por todo ese cariño que usted y ese aprendizaje que le está dando a mis niños. Y así en el barrio, qué bueno, ojalá que usted pueda estar con nosotros en ese mismo aprendizaje, en eso mismo que usted está enseñando. Entonces, para mí eso es muy importante, mi amor, muy importante, porque de todas maneras usted sabe muy bien que a nosotros nos ha costado, nos ha venido costando, incluso con cantidad de muertos firmantes, con todo eso. Y lo importante también es no dejarse uno provocar, más bien enseñarle a esa persona que eso fue lo que hice. Y yo busqué otra persona de la Junta de Acción Comunal y como su niña había estado y está en la escuelita, ella me dijo, no, profe, ese señor es un grosero, yo con mucho gusto le firmo y ella me firmó y así yo pude presentar el informe. Claro, y mire la apuesta con esta conversación y cómo iniciamos esta conversación desde lo evidencial es efectivamente que todo eso, o sea, todo lo que pasa alrededor de nuestros procesos, nuestros proyectos o nuestras apuestas organizativas tienen un componente grande de aprendizaje. Aprendizaje en el sentido de mire cómo lo resuelve su merced, a pesar de la situación el tema de la gestión de emociones, por un lado, porque debió haber sido muy difícil y era mucho más fácil contender a la persona, pero había un lugar de un propósito más alto, que es el trabajo con la comunidad. Y hay que resolverlo. Entonces yo lo resuelvo mirando otras posibilidades de aliados. Muchísimas gracias, doña Nidia, por esta experiencia. Mi amor, incluso mi proyecto, ya había hablado con unos compañeros que asignaron, de hacer ese trabajo en mi proyecto del barrio El Triángulo, porque ese barrio también, ese barrio ha sido estigmatizado. ¿Por qué? Porque ese barrio El Triángulo fue del Partido Comunista Colombiano de Senapro, por Mario Upegui.
Entonces siempre, por ser de izquierda, siempre han estigmatizado ese barrio. Y lo otro, se nota también en los niños esa estigmatización que hay. Entonces yo estoy también haciendo toda una investigación para mostrar el triángulo de antes y el triángulo de hoy, con todas estas escuelitas y todos estos aprendizajes con los niños y con jóvenes. Vale, muchísimas gracias, doña Nidia. Claro, de acá sale una experiencia que puede también convertirse en una metodología para, no sabemos, formas de diálogo. ¿Alguien más quiere contarnos una experiencia que doña Nidia o su merced? ¿Alguien más quiere contarnos? Hay dos participaciones en el chat. Sí, en el chat hay varios mensajes. Entonces, aquí Juan Jacobo dice, me llevó de aprendizaje de este proceso la enseñanza metodológica de trabajo virtual para procesos formativos, el acompañamiento de tutorías individuales y las diferentes dinámicas para propiciar la participación en un escenario virtual. Janet dice, me ha gustado este laboratorio cultural en donde aprendimos aprendizajes muy bonitos. En mi ejemplo, elaboré solita mi proyecto y eso ha sido muy especial. Nunca lo había hecho, quisiera y que se volvieran a repetir, pero que fueran presencial. Francisco Antonio dice, durante el desarrollo de los semilleros de fotografía en la Casa Taller, que hemos desarrollado durante 3 años, he aprendido que la memoria es un proceso participativo en donde cada individuo aporta a través del conocimiento y las imágenes que se crean en los procesos de laboratorio. En los semilleros siempre trabajamos fotografía en diferentes formatos y al final de cada ciclo hacemos exposiciones fotográficas con el trabajo de los participantes. Al ver 3 años de archivo fotográfico, veo un proceso de memoria construido de forma participativa. Este semillero siempre lo desarrollamos en la comunidad de Tierra Grata. Ernei dice, los firmantes de paz aún seguimos con la estigmatización a pesar de apostarle a la paz, muchas veces hasta por los mismos compañeros que por un cargo se sienten doctores que podemos parar de las otras personas, pero hay personas que defienden el acuerdo y dicen la paz y la democracia. Edelberto, soy cofundador de una cooperativa multiactiva conformada por firmantes y por comunidad. Cuando iniciamos nadie tenía experiencia y nos pegamos varias estrelladas por nuestra inexperiencia, pero fue un desafío pues nos obligó a buscar asesoría y aprender lo relacionado con la economía solidaria. Y aunque no hemos recogido los frutos del esfuerzo, ya tenemos toda la documentación que se requiere para gestionar. Y Jessica García dice, yo agradezco al equipo formador y a todos mis compañeros por esta oportunidad de poder hacer estos talleres y poder conocer un poco más. Y que estos conocimientos nos ayudan a poder desarrollar y fortalecer otras formas de sacar un proceso adelante. Wow. Muchas gracias, Laurita. Y gracias a quien, doña Maribel Cardoso. Buenas tardes. Buenas tardes, cuéntanos. Uno de los procesos más difíciles que nosotros hemos vivido como personas en proceso de reincorporación es la estigmatización a raíz del tema político y a raíz de lo étnico, porque resulta y pasa de que nosotros ya estuvimos haciendo algunos ese ejercicio de entrar a ser parte de este tema político en los municipios y se da uno de cuenta de que por más que lo saludan a uno los compañeros siempre le tienen esa estigmatización tanto a nivel de comunidades y a nivel de municipio, del urbano, de lo rural. Es difícil a ratos uno trabajar porque siempre va a ser o están señalándolo a uno por lo que de donde venimos. Y en lo étnico, pues ha sido muy difícil que nosotros, a pesar de que nosotros venimos algunos de las etnias Pijao, de algo otras etnias, no nos reconocen porque como salimos desde muy temprana edad de los senos de la familia, entonces ha sido una lucha para que nos reconozcan desde donde hoy nos consideramos que es nuestra casa, ¿no? Algo muy bonito que he venido aprendiendo, pues que uno
en sus interlocuciones, pues uno aprende algo, capta, pero no es como lo presencial. Yo siempre he dicho que así sean talleres cortos, uno aprende más desde lo presencial porque uno va escribiendo, mientras en lo virtual hablan de los temas. Cuando uno está terminando de completar una frase escrita, ya han hablado dos más. Entonces es duro para uno, porque nosotros aprendimos, el estudio fue flexible, parte nomás de esa situación. O sea, son muy pocos los compañeros que están en este proceso y han tenido unas carreras completas y lo han hecho desde la presencialidad y algunos virtuales, pero entonces noto que es una de las dificultades que siempre hemos tenido, porque pues uno trata de captar lo que más puede, pero siempre le hace falta como lo presencial, porque en lo presencial usted va escribiendo, va teniendo en cuenta y va captando de una vez y va haciendo ciertos análisis. Pues uno lo trata de entender de la mejor manera, pero no es igual. Es la realidad, no es igual. Entonces, queda es pues agradecer y tratar de comprender de que venimos de una realidad que todo ha sido flexible, mejor dicho. Pues tenemos toda la intención y las ganas de seguir aprendiendo. Gracias. Doña Maribel, muchísimas gracias. Don Alberto tiene la mano alzada y terminamos con su merced este momentico de conexión. Cuéntenos rápidamente. Aprovechando que nos quedan unos minutitos ahí de lo que se dio para realizar el trabajo escrito, yo quisiera referir brevemente a la cuestión de la estigmatización. Señor. Y resulta de que eso ha sido para nosotros una constante. Acá en mi región, ya hace unos 2 años, hicimos una reunión con mucha fuerza, inclusive fuerzas militares, estamentos del Estado, instituciones, comunidad, un escenario grande. Y habíamos 7 firmantes y nos dejaron la esquina, una esquina del lugar donde estábamos. Cada uno estaba rotulado, plano de tal firmante, plano de tal firmante, plano de tal firmante. O sea, cada uno de los 7 estaba rotulado como firmante. ¿Qué pasaba? Venía la prensa, nos miraba, nos tomaba la foto junto con el rótulo. Entonces, me tomé el atrevimiento de decir, y precisamente esa reunión era contra la estigmatización. Una cuestión totalmente contradictoria. Y si este evento es contra la estigmatización, ¿por qué caramba nos tienen a rotulado a los 7 firmantes que vemos aquí? Si ya formamos parte de la sociedad civil, pues integrémonos con ella y no nos pongan ese rótulo. Ya nosotros fuimos lo que fuimos y ahora somos parte de la sociedad civil. Tienen por qué estarnos rotulando. Y ahorita, así como entra un periodista que de pronto no trae mala intención, de pronto otro sí, me toma la foto y ya quedo ahí. Bueno, no sabemos qué puedan hacer con nosotros. Ya sabemos que nos persiguen. Tienen que llevar más de 500 monstruos asesinados. Entonces, eso lo traigo como población, como ejemplo de que la estigmatización sigue. Claro que a partir de eso ya no volvieron a rotularnos de esa manera. Y siempre incorporado, forma parte de una asociación, colocan fulano de tal, asociación tal, ¿sí? Pero porque hubo que hacerles ese llamado de atención, no nos estigmatizan de esa manera. Nosotros estamos dentro de la sociedad y tenemos que estar. Gracias. Don Alberto, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, uno de los aprendizajes y lo que vemos acá y la apuesta con la sistematización o con este ejercicio de sistematización, o más bien con este pequeño ejercicio del testimonio,
sobre aprendizajes colectivos es identificar efectivamente lugares, problemáticas, tensiones, sentidos y esos lugares de la significancia en donde más es necesario seguir insistiendo o crear metodologías. Uno de los grandes problemas que el proceso de reincorporación ha tenido es efectivamente este escenario de la estigmatización, porque tiene que ver con el sentir, con la memoria, y es algo que no se puede controlar, o que más bien ustedes no pueden controlar, porque viene de los sentidos de las otras personas, ¿no? Particularmente de la sociedad, de las comunidades, de la sociedad y de ese escenario. Y ahí hay un lugar también para seguir insistiendo metodológicamente con temas de aliados, con temas de la comunicación, con estas propuestas de formulación de proyectos, de poder generar estos tejidos. Don José, le pido 1000 perdones, o sea, a menos de que sean 2 minuticos para poder cerrar este momento y continuar. Le cerramos con su merced la conversación sobre este tema de la experiencia, de una experiencia significativa o de un aprendizaje en una experiencia significativa. Más allá, como que esta discusión de la estigmatización es muy larga y tiene mucho de ancho y mucho de largo también y de profundidad, que pues no es un tema importante, pero que no logramos tampoco resolverlo en un ejercicio de sistematización o en un ejercicio de formulación. Entonces, pues, don José, terminamos con usted en este espacio chiquito de conexión. Gracias. Yo creo particularmente que el aprendizaje sobre el trabajo en torno a los proyectos ha sido una experiencia valiosa. Nos ha permitido acercarnos a la realidad del país desde otros ángulos, y eso nos facilita muchísimo también la reincorporación. Frente a la estigmatización, yo lo que tengo que decir es que la estigmatización en todas las etapas históricas de la sociedad ha sido siempre un arma de guerra y tiene como base una mentira. Y no surge del vecino que nos mira y nos dice que somos criminales, sino surge de quien le forma esa idea a ese vecino. Oímos parada en las gradas del Capitolio a la señora Cabal diciendo trabajen vagos, y no se refería a nosotros, se refería a todo el pueblo colombiano. ¿Es eso una forma de estigmatización o no lo es? Con nosotros, Álvaro Uribe ha sido quien más abiertamente nos ha estigmatizado de una manera clara. Cuando dice, es que los guerrilleros son un grupo de campesinos brutos que no saben sino apretar el gatillo, comen raíces y viven en cuevas. Lo dijo, y pueden buscarlo en redes, en internet, ahí está la grabación de lo que lo dijo textualmente. Pero ahorita condenan a su hermano por homicidio, por crímenes de lesa humanidad, y para él los criminales somos nosotros, y en sus debates al interior de las fuerzas del gobierno dice, es que Santos les entregó el país a los criminales que deberían estar en la cárcel. ¿Y quién es el que está detrás de 6.402 falsos positivos? ¿Él o nosotros? Pero la gente le cree. Y la gente le cree por la posición que tiene en la sociedad. Lo consideran, a semejante criminal, lo consideran un tipo serio y decente. Una persona de bien. Entonces, mire, la estigmatización, la culpa no es de quienes lo consideran así, quienes le creen el cuento. La culpa es de la dirección del país. Entonces, en ese sentido, nosotros tengamos en cuenta que a la gente que nos estigmatiza en los sitios inmediatos, tenemos que hacerles claridad. Tenemos que enseñarles que nosotros no hemos sido nunca así. Pero a la gente que impone esa visión, a esa gente sí tenemos que combatirla. Tenemos que salir a decirles, ustedes están cumpliendo el manual militar que les recomendó Santa Fe II, que es un manual del ejército de los Estados Unidos,
donde dice textualmente, en América Latina a las fuerzas insurgentes hay que pintarlos como criminales. Lo dice textualmente el manual. Entonces, sí, don José. es bueno que eso lo tengamos claro. Dejaría por ahí. Y muchas gracias, don José, y precisamente con este cierre muy al lugar, don José, y es efectivamente esto, o sea, hay una reflexión grande y eso es lo que procesos como la sistematización de experiencias nos permiten generar, y es esa ubicación de narrativas que son históricas también, que no solo los atraviesa a ustedes, nos atraviesa a las mujeres, atraviesa a los jóvenes, dependiendo también desde dónde se está hablando. Y una de las estrategias digamos que de la formulación, por ejemplo, en este caso, los proyectos de gestión cultural, que es casi todo lo que están haciendo ustedes, tiene que ver con ese cambio de narrativas y ese cambio de conexiones y formas también de construir unas memorias diferentes, ¿no? Y de generar unos procesos diferentes con unas evidencias que sean mucho más sucintas y cotidianas. Y por eso queríamos empezar con este ejercicio de la reflexión de un aprendizaje cotidiano en el marco de un proceso, de un proyecto o de la vida misma en términos de las acciones organizativas. Mila Urichuchi, la siguiente. Y aquí entramos de lleno a lo que es la sistematización de experiencias, que tiene que ver con ese lugar de la memoria, con ese lugar de la reflexión, con ese lugar de la identificación, en esa memoria, en esa identificación, en esa reflexión e identificación de lugares, de acciones, de procesos, de aprendizajes, esos como zonas grises o como lugares de, me cayó como el 20, esto no es... digamos que tomando el ejemplo anterior que decía don José, esto no es que la gente lo repite porque nos quiere estigmatizar, sino que acá hay un escenario que va más allá, ¿no? Entonces, la sistematización de experiencias es un proceso metodológico, esto es un método, es una metodología, que puede ser un proyecto, que puede ser una investigación, o sea, que puede convertirse en una investigación, que puede convertirse en una herramienta. Lo bonito de la sistematización de experiencias es que puede ser lo que ustedes quieran que es, teniendo en cuenta, obviamente, unos criterios de fases y de intereses y intenciones y principios, cuyo el propósito de la sistematización tiene que ver con organizar, tiene que ver con reflexionar y valorar las experiencias vividas durante el proceso o el proyecto. Y se trata de un proceso de documentación y de convertir, pero no es cualquier tipo de documentación, no es una documentación de gestión organizativa, empresarial, o de simplemente archivar o simplemente clasificar, sino es una documentación viva de la conversación, del diálogo, de la reflexión, de la intención de entender, de comprender y de volver a darle la vuelta para o continuar por una línea o mejorar ciertas acciones o dejar de hacer ciertas cosas o también de reflexionarse frente a cómo me relaciono con los otros. Tiene múltiples salidas, ¿no? Y que tiene que ver con unos intereses muy claros de una acción concreta, ¿no? De qué es lo que puede ser útil, ¿no? No es solo quedarme, yo sistematicé, documenté, hice la memoria y ahí cierro, sino que efectivamente eso que aprendí ahí, ¿para dónde va? Entonces, tiene un objetivo muy particular y también como muy emancipador, que tiene que ver con transformar las vivencias en conocimientos útiles que puedan ser aplicados para futuros proyectos y fortalecer la sostenibilidad de las comunidades, de las organizaciones, de los procesos, de las asociaciones y también, ¿por qué no?, de los proyectos colectivos que van muchísimo más allá que un proyecto que un proyecto de financiación concreta, ¿no? Y el primer paso para la sistematización, y lo pongo aquí y no en el paso de fases, porque cuando hablamos de sistematización de experiencias, estamos hablando de preguntas, de qué es lo que nos interesa saber, conocer, aprender y reconocer y valorar. Y cuando hablamos de sistematizar en los procesos organizativos, hablamos, por ejemplo, de cómo reconocemos esa trayectoria histórica, ¿no? Pero no es solo cómo reconocemos esa trayectoria histórica de hacer una línea del tiempo de empezamos acá y en este momento estamos acá y durante estos años hemos aprendido esto, hemos hecho esto, sino que efectivamente acá hay unas preguntas del por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, quiénes lo hicimos,
¿Qué queríamos con esto? ¿Logramos nuestros primeros objetivos? Y si no lo logramos, ¿por qué no lo logramos? ¿Qué aprendimos en el proceso? Entonces, de todo esto es el encuentro de hoy, ¿no? De poder elegir esas experiencias en los proyectos, porque una experiencia de sistematización no se acaba, no se agota. No es un proceso de formulación de un proyecto, es un proceso de inmersión, de investigación, de conversación, que es cotidiano y que hay que estar registrándolo cotidianamente. Mira ahorita, la siguiente. Y en el marco de este laboratorio de gestión cultural, queríamos traerlo a colación porque muchos de los proyectos que ustedes puedan pasar con financiadores internacionales, con entidades nacionales, en lo público o en lo privado, les va a pedir una memoria social o les va a pedir una sistematización del proyecto. Pero muchos de ustedes han venido hablando de cómo rescatar la memoria las memorias tradicionales, la memoria del proceso político, la memoria de la asociación, lo que ustedes han hecho, porque este es un lugar de la valoración. Entonces, la sistematización no solo registra lo vivido, sino que lo transforma en conocimiento. Y se sitúa en el presente, reconoce el pasado y proyecta el futuro. Esa es la apuesta de la sistematización en la gestión cultural comunitaria. Entonces, está orientada a fortalecer la identidad y la memoria cultural, porque aporta a la preservación y la valoración de las prácticas y los saberes de las comunidades, de las organizaciones, de los proyectos, pero también de las personas que hacen parte de estos conglomerados o estos tejidos sociales. Mejora la sostenibilidad organizativa porque en la medida que las organizaciones, los procesos, reflexionen sobre sus capacidades, sobre sus saberes, sobre sus acciones, también sobre sus errores o sobre sus tensiones o sobre lo que no pudo suceder, identifican sus fortalezas y también sus áreas de mejora o sus áreas de potencia. Y además les permite también transformar ciertas prácticas o acciones que ya en el tiempo son insostenibles. Y promueve la continuidad, porque la sistematización o los ejercicios de sistematización de experiencias nos permiten asegurar que los saberes y aprendizajes no se pierdan, sino que se utilice para proyectar nuevos retos. Nos quedan repositorios, nos quedan directorios, nos quedan memorias, nos quedan diferentes formatos, el video, los audios, las entrevistas, los podcasts. Hay un sinnúmero de herramientas que nos permiten sostener en el tiempo todos estos aprendizajes y volverlos a reconocer, a reevaluar, a presentar, a socializar. La siguiente, Laurita. Acá se lo va a pasar muy rápidamente y es los principios fundamentales de la sistematización de experiencias en el marco de la gestión cultural comunitaria y lo que en muchos sentidos, que tal vez coincidimos con ustedes, es que hay unas acciones de la conciencia y hay unas de la conciencia entendida como de no un hacer por hacer, sino un hacer con un sentido y con sentidos de vida. Doña Nubia nos decía ahorita, a pesar de la situación que viví, en términos de que alguien dijera como ustedes me señalara, yo tenía muy claro que si me enganchaba a pelear aquí, iba a perder la oportunidad de continuar con un proceso en el que viene sosteniendo niños y niñas de un territorio que ha sido también estigmatizado, ¿no? Y que el proceso que ella ha venido liderando y gestionando ha tenido unos frutos en la cohesión social y como en la confianza comunitaria, que es importante reconocer y saber cómo se hizo. Entonces, la sistematización de experiencias tiene un lugar en la participación activa y en paridad. No tenemos expertos. Hay gente que asume el liderazgo y la facilitación, pero no son y no pueden ser los expertos que nos digan qué es lo que debemos o no debemos sistematizar, qué es lo que debemos preguntar o no. Eso tiene que salir de un ejercicio colectivo y un ejercicio grupal, ¿no? Acá todas las personas que estén involucradas en el proceso, en el proyecto, en la comunidad, tienen voz y aportan al conocimiento colectivo bajo unas metodologías de gente que lo está liderando. Que esta gente que lo está liderando también debe tener una disposición para la escucha y para la reflexión y para la flexibilidad de cambiar, de ir midiendo
para que exista la posibilidad de la conversación y la participación respetuosa y en equilibrio de todos los actores involucrados en el proceso de sistematización. La sistematización es una herramienta de poder, y es una herramienta de poder porque al reflexionar las experiencias, las comunidades, los procesos, los proyectos, las organizaciones ganan en confianza, en capacidades, en reconocimiento de sus propios saberes, de sus propios valores, de sus propias acciones efectivas o exitosas, si me lo permiten. Y permiten también alimentar el lugar de la autonomía y el lugar del posicionamiento político en términos de ese saber en paridad, lo que en muchos lugares se denomina, no sé si lo han escuchado, justicia epistémica, es decir, yo sé, yo comunidad sé, y lo sé porque lo he vivido toda la vida y así ha funcionado aquí, y acá hay una relación con la naturaleza, y acá hay una relación con los otros seres vivos, y acá hay unas maneras de hacer que nos ha funcionado y que no por eso son menos que si hubiéramos estado en la academia, ¿no? Que genera esos diálogos con otros y otras que permiten superar las subordinaciones. Y este reconocimiento y esta puesta en escena desde la memoria y la memoria tangible del video, de la herramienta, de esto es lo que sé, esto es lo que yo identifiqué y acá están mis resultados también, es lo que nos permite también tener una sostenibilidad en el futuro. Con esto simplemente que lo vamos a estar repitiendo durante esta sesión, y es, por ejemplo, sistematizar el proceso organizativo significa dar cuenta de toda una trayectoria de acciones, ¿no? Que me generan también unos reconocimientos y me generan también una trazabilidad que me permite ir a decirle, voy a inventar acá, a la alcaldía X, es que nosotros tenemos la experiencia y es una experiencia certificada de que sabemos hacer esto. Entonces, y estamos en igualdad de condiciones con el resto de, no sé, universidad, colegio, agrupaciones. Y el territorio como un archivo vivo, que este es otro escenario de la sistematización de experiencias, y es estos otros elementos de la naturaleza que tienen que ver con la historia misma, con el arraigo, con la vida, que también es un archivo vivo de saberes, ¿no? El territorio guarda memorias colectivas de la lucha, la resistencia, las transformaciones, y en ese sentido la sistematización nos permite abrir muchas posibilidades, ¿no? O sea, como pasar de un proyecto, por ejemplo, voy a decir, el proyecto que yo me presenté ahorita es un proyecto de arte y medio ambiente, pero resulta que este proyecto de arte y medio ambiente me permitió, al hacer la sistematización y el reconocimiento de los aprendizajes, de las acciones, de los saberes, de lo que funcionó y no funcionó, me genera a mí una salida de, oiga, hay que trabajar con el tema del agua, y el tema del agua tiene en este momento a nivel internacional un lugar muy importante frente a su preservación, y nosotros ya entendimos acá cómo se maneja, por ejemplo, el tema de riego, los acueductos comunitarios. Yo estoy inventando eso, saben más ustedes que yo. Y como reseña pequeña, hay un autor que la mayoría de ustedes supongo que conocen, si no lo conocen los invitamos a leer, lo que se llama Paulo Freire. Este ejercicio, y de aquí bebemos mucho y nos nutrimos para construir este módulo de sistematización orientado a este proceso de laboratorio de formación. Entonces, lo que ustedes están escuchando y viendo tiene que ver con mucho lo que hemos conversado y de dónde lo aterrizamos, que sea lo más fácil posible, pero que tenga muy, muy en cuenta también esa necesidad de construir memoria, que es necesario tenerla, ¿no? Y tenemos unas posibilidades de la sistematización, y con posibilidades nos referimos a la sistematización. Puede verse, acá lo que quisimos ver en 3 líneas, que son las 3 líneas en las que ustedes están trabajando. Nosotros podemos hablar de la sistematización de un proceso organizativo, podemos hablar de la sistematización de un proceso comunitario o de la comunidad en sí, o podemos hablar de la sistematización del proyecto como tal. Cuando hablamos de una línea organizativa, estamos hablando de una sistematización que está orientada a la organización, al colectivo, a la agrupación, que nos invite a reflexionar, a organizar nuestra propia historia, el funcionamiento interno, cómo decidimos, cómo son los roles, cómo son los acuerdos, cuáles son los conflictos, cuáles son los aprendizajes y transformaciones, que no se centran en las actividades del proyecto ni en las vivencias de la comunidad, sino cómo funciona, cómo siente, cómo vive el grupo como sujeto colectivo.
Entonces, un ejemplo ilustrativo es como una agrupación de mujeres de tejedoras de tradición que lleva 3 años organizando ferias culturales. Al sistematizar su organización, registran cómo se repartieron los roles, cuáles son sus principios, intereses y orientaciones, cómo tomaron las decisiones, qué acuerdos lograron mantener, qué acuerdos definitivamente no lograron mantener, qué dificultades tuvieron como equipo y cómo las resolvieron, y cómo han evolucionado su capacidad de gestión desde que iniciaron. El resultado permite ver la trayectoria como organización, no solo como proyecto. Y eso nos permite también identificar líneas estratégicas de nuestras organizaciones. Cuando sistematizamos, logramos darnos cuenta que, por ejemplo, en nuestro sueño era que queríamos hacer una línea cultural, una línea artística, una línea comunitaria, una línea académica, pero en el camino nos dimos cuenta que nos centramos en lo académico y en lo artístico, y somos fuertes ahí, pero que nos sigue interesando el tema de producción agrícola, por ejemplo, pero tenemos vacíos allí, entonces hay que generar acciones para que efectivamente podamos fortalecer esta línea si la queremos continuar o generar más experiencia en las otras líneas y generar esas trayectorias certificadas. La siguiente, mira ahorita. Línea comunitaria, y esto es cuando sistematizamos o la sistematización está enfocada en las personas y el tejido social del territorio, en la vereda, en la comunidad, en el espacio territorial, en el grupo de mujeres, no sé, que es el centro de análisis. La comunidad aquí es el centro de análisis. Y buscar recoger y comprender qué vivió la gente, cómo la vivió, qué sintió, cómo participó, qué tan cercanos estuvieron de esa participación, qué actividades generaron mayor participación, cuáles menos, qué aprendieron, qué transformaciones se dieron en la convivencia, la identidad, de la memoria colectiva, o la transformación territorial, o la transformación social. Si fue interesante para la gente, definitivamente la gente hubo temas que dijeron, no los dijeron, pero nunca fueron y no les interesó. Entonces, un ejemplo ilustrativo de esta línea comunitaria, de esta gestión, de esta sistematización, por ejemplo, cuando hacemos un proceso de formación en danzas, en la vereda con diferente intergeneracional, ¿no? Y entonces en la sistematización comunitaria se recogieron testimonios como, oiga, volver a bailar nos hizo sentir orgullosos de nuestras raíces, nos encontramos con vecinos que no veíamos hace años, aprendimos a valorar a las personas mayores que nos enseñaron los pasos y las músicas. El proceso final, el producto final de esta sistematización es el fortalecimiento de la comunidad en términos emocionales, culturales, sociales, territoriales. Y la última, que está más adecuada efectivamente pues al ejercicio del proyecto como tal, que es, por ejemplo, en algunos casos cuando les piden memorias sociales del proyecto, es sistematizar su proyecto. Y aquí la sistematización está centrada en las actividades, productos, objetivos y resultados de su proyecto, muy relacionados con los objetivos de la convocatoria, ¿no? Aquí el protagonista es el desarrollo técnico y creativo del proyecto con relación a los objetivos planteados. Tanto como de la convocatoria a la que ustedes se presentaron, como los que ustedes mismos se plantearon. Hago un paréntesis, don Elkin, no se preocupe, nosotros compartimos igual la grabación. Entonces, aquí lo que nosotros registramos es la relación de lo que pasó con el proyecto mismo. Y un ejemplo ilustrativo acá es un proyecto para crear un mural comunitario, se sistematiza registrando el paso a paso, los talleres de bocetos, el número de participantes, los problemas de la logística, los avances y retrocesos en la pintura, en el ejercicio pues, del mural colectivo, las fotos antes, durante y después del mural, la evaluación final del impacto territorial. El resultado es una radiografía del proyecto en clave de aprendizajes y resultados. Y mostrarles estas posibilidades también significa decir, en términos de tiempos y en términos de recursos, es muy diferente cuando está sistematizando un proyecto a cuando está sistematizando un proceso comunitario a cuando está sistematizando su organización, ¿no? Porque las preguntas son diferentes y los tiempos también son diferentes para hacer el ejercicio de recolectar la información, de reflexionar, que son las fases que vamos a ver a continuación. Entonces,
esta es una forma de ver la sistematización. Quiero contarles que hay múltiples maneras de verlas y van a encontrar en muchas guías, hay guías de sistematización de experiencias que tienen 7 pasos, hay otras que tienen 3, hay otras que tienen 4. Eso depende de lo que ustedes estén necesarios. Ustedes pueden crear su propia guía de sistematización. Y esto es lo bonito. Esto es lo bonito del ejercicio de la sistematización de experiencias, la posibilidad de la creatividad también y de construir contenidos y verdades y memorias propias, ¿no? Entonces acá lo tenemos en 4 fases muy concretas, que empieza con lo que les decía al principio, saber qué queremos sistematizar, ¿no? Entonces, la primera fase tiene que ver con la recolección de la experiencia, y este es el momento de capturar todo lo que pasó, lo que se sintió, lo que funcionó, lo que no. No se espera al final del proyecto, se documenta mientras el proceso esté vivo y esté funcionando, ¿no? Entonces, acá tenemos unas herramientas como el cuaderno de bitácora organizativa, que es un espacio, un instrumento que se registra, un cuaderno, una hoja, que se los vamos a mostrar ahorita más adelante, donde se registran las acciones organizativas, como la delegación de tareas y los roles, por ejemplo. Los testimonios breves comunitarios, audios y videos de los participantes reflejando lo que vivieron, lo que aprendieron, las expectativas que tienen, las preguntas que tienen. Registro visual del proyecto, las fotografías, los videos que documentan los momentos claves, las creaciones y las interacciones en el proyecto. Por ejemplo, después de un taller, los participantes graban breves testimonios sobre lo que aprendieron y cómo se sintieron. Entonces, en la fase de recolección de experiencias es toda esa información que tenemos, todo lo que tenemos del proceso, del proyecto, que vamos sumando y las vamos recolectando. La siguiente fase tiene que ver cómo todo eso que recogimos, videos, testimonios, documentos, podcasts, fotos, todo lo que tienen, cómo lo vamos a organizar. Acá se convierte la información dispersa en un material útil y estructurado, ¿no? Y este es el momento en el que se empieza a ver el sentido de lo vivido. Y entonces acá, a partir de esta organización, ustedes empiezan a ubicar en carpetas, ¿no? La clasificación de la información en categorías, memorias, fotos, aprendizajes, ¿no? Entonces, el círculo de la palabra, por ejemplo, que es un espacio comunitario de reflexión donde los participantes discuten las lecciones aprendidas y los impactos. Entonces, cuando están haciendo el círculo, identificar esas categorías como quiénes están hablando de memoria, quiénes están hablando de arte, qué están diciendo sobre el territorio, qué están diciendo sobre la historia, por ejemplo. Eso depende nuevamente de las preguntas que ustedes se hagan para sistematizar. Es yo que quiero sistematizar, cuáles son mis preguntas de recoger esta memoria, y ahí mismo voy generando esa posibilidad de organizar la información. Entonces, por un lado, tiene que ver con la estructura de temas, categorías, tiempos. ¿Todos me están escuchando o es solo Don Elkin el que no me escucha? Sí, creo que Elkin... Sí, le escuchamos. Gracias. Todos escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mapa de aprendizaje. Entonces, acá hay muchas formas de organizar la información, ¿no? Entonces, los mapas de aprendizaje son lindos porque son representaciones visuales que organizan los cambios de aprendizajes a nivel comunitario organizativo. Entonces, esas carpetas, por ejemplo. Entonces, yo tengo en mi decisión de organización unas categorías, y entonces en esas categorías las voy ubicando por años, entonces, o por décadas, o por tiempos, y entonces sobre territorio voy a inventar, del 2000 al 2005 yo entendía esto, o la gente entendía esto, del 2006 al 2010 la gente empezó a entender esto, del 2015, eso depende cómo quieran ustedes organizar la información. Entonces, aquí se reúnen los diferentes materiales e insumos para organizar la información, todo en términos de carpetas, y hay que ser muy juicioso. Hay gente que utiliza colores, hay gente que utiliza dibujos, hay gente que utiliza tanto el archivo digital como el físico. Y entonces, si hay, por ejemplo, una organización de la información, donde ustedes todo lo están organizando en un Drive,
¿no? En carpetas en su computador, y tienen herramientas, tienen insumos físicos. Esos insumos físicos tienen que estar rotulados y catalogados. Esto va en la carpeta tal, esto va en la carpeta tal, esto va en la carpeta tal. La siguiente. La construcción colectiva del relato final. Luego de que nosotros cogimos toda la información que teníamos, desde el primer momento, la fuimos ubicando en las carpetas, ¿no? O sea, tuvimos toda la información y la fuimos ubicando en carpetas, y mientras va avanzando el proyecto o el proceso, seguimos ubicando en carpetas, seguimos ubicando en las carpetas que ya teníamos, ¿no? Y aquí la experiencia en el relato, en la construcción colectiva, es cómo la experiencia se transforma en una historia compartida. No es un informe técnico, es la narración viva del proceso desde todas las voces. Entonces, empezamos con la organización, con la recolección, luego la organización, y mientras esto va sucediendo, empezamos a reflexionar. Una vez tengamos toda esa organización, empezamos a esas categorías que tenemos, darles un lugar, una vivencia, un sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la línea del tiempo organizativo, que es un gráfico que resume los hitos organizativos importantes de la organización, y es como resulta que cuando yo hice la recolección, me di cuenta que hicimos, voy a decir, 7 encuentros nacionales, ¿no? Y que cada encuentro nacional se repetía esto, pero cada encuentro nacional tenía una cosa nueva. Entonces ahí tenemos un lugar, y esto nuevo nos dio un sentido para seguir fortaleciendo nuestros principios, pero cambiaron cosas en el camino y nos orientamos a otro tipo de acción, ¿no? Y entonces aquí, en esta memoria del tiempo, de la línea del tiempo, nos empezamos a dar cuenta cómo vamos cambiando, cómo vamos evolucionando, o cómo también nos podemos estar quedando en el tiempo, dependiendo de el relato comunitario colectivo. Y entonces, a partir de todo lo que recogimos, de lo que organizamos, empezamos a darnos cuenta que hay unos patrones, que hay unos lugares en común de todos los involucrados, ¿no? Entonces resulta que todo el mundo, a pesar de los lugares en los que estaba y a pesar de las experiencias que tenía, se encontraron en que era importante reconocer la memoria de las luchas, la memoria del territorio, la memoria de las apuestas de sentido común, ¿no? Y que detalla cómo la comunidad participó y los logros alcanzados, ¿no? Entonces acá lo que nos permite entender es cómo a partir de toda esta información que tenemos, hay cosas que no nos dimos cuenta en el camino, ¿no? Que fue como muy orgánico, como que lo fuimos aprendiendo, pero no nos detuvimos a comprender cómo lo hicimos, qué hicimos y por qué nos funcionó, ¿no? Y en este sentido, digamos que la comunidad tiene mucho que decir, porque es como nuestro gran termómetro, ¿no? Como, uy, el mural colectivo sí funcionó porque la gente estuvo involucrada, todo el mundo pintó, mire qué talito dejó el mensaje la señora de la esquina dejó el otro mensaje, los niños pintaron esto, y empezamos a construir un relato de sentido comunitario. El producto audiovisual, ¿no? Entonces, el video que sintetiza las actividades, el impacto y las lecciones del proyecto, del proceso o de la organización. Pues un ejemplo de esto es eso, crear un mural colectivo, un video que termina siendo ese relato final, ¿no? Que se cuentan los momentos claves del proyecto y el impacto en la comunidad. Acá había un proyecto, no lo tengo muy claro en este momento de quién, que quería contar en un mural todo ese saber y ese decir de quienes no hablan, ¿no? De la fauna y la flora que también fueron víctimas del conflicto, que fueron víctimas silentes. Y un segundo mural que reconociera los liderazgos de la gente que ha venido luchando por la cohesión y la transformación y el desarrollo local y territorial y comunitario. Mi Lauritucci, la siguiente. Y finalmente, la fase 4, que es el uso colectivo y comunitario de los resultados para la continuidad. Y esta fase garantiza que lo aprendido no se pierda. Todas son supremamente importantes, pero lo especial de esta fase es que la sistematización termina siendo útil al convertirse en un motor de nuevos procesos. Entonces, acá tenemos herramientas como los talleres de transferencia de metodología, y es, por ejemplo, resulta que
cuando yo empecé a recolectar la información, cuando yo la organicé, cuando yo le di un sentido, descubrí que nosotros nos inventamos un taller sobre el diálogo social, estoy inventando nuevamente, el diálogo social y comunitario desde la experiencia. Y ahí en ese taller nos inventamos unas metodologías, un hacer, que tenía que ver con un juego lúdico y terminó siendo un juego de mesa. Yo estoy inventando. Y entonces resulta que esto nos ha funcionado mucho y ahora queremos generar este conocimiento a las comunidades que vayamos para que lo puedan replicar en otros lugares, ¿no? Entonces son los espacios donde los miembros comparten los conocimientos adquiridos con nuevos integrantes, ¿no? Imagínense que nosotros con la obra de teatro generamos la posibilidad detonamos una conversación tan impresionante que la gente empezó de verdad a sentirse tan involucrada con lo que estábamos diciendo y con lo que queríamos decir, que entendimos que después de la función podíamos conversar, y eso es una metodología también, una metodología social de cohesión o orientada a la cohesión social o a la construcción de culturas de paz. Cartillas de la memoria del proyecto, por ejemplo, en este caso, y es como, imagínense que ustedes con el proceso que viene, el proceso, por ejemplo, de Siloé, de los festivales, resulta que hay gente no necesariamente firmantes o no necesariamente con unas apuestas políticas, sino organizadas colectivamente que le están apostando, por ejemplo, en la ruralidad, que quieren hacer procesos de festival, pero que no saben ese tejemaneje de la gestión cotidiana de la producción comunitaria, que muchos de ustedes sí lo saben, y en Siloé, por ejemplo, ese tema del festival, de continuar con un festival, ya lo saben hacer. Entonces, acá hay unas herramientas muy, muy particulares de, oiga, esto le puede servir a la comunidad, voy a inventar, de la vereda Las Margaritas en Bogotá, que quiere hacer un festival sobre la música campesina, de los años 70, de reconocer a sus cultores campesinos de los años 70 para acá, que varios ya no están vivos, ¿no? Pero ellos no saben hacer este tema de producción, y este festival nos permite en esa cartilla de memoria del proyecto entregar un insumo que le sirve a la comunidad para replicar información o replicar saberes. Entonces, organizar una proyección, un ejemplo es organizar una proyección comunitaria donde se comparten los aprendizajes y se discuten los posibles pasos a seguir en otros procesos o en otros proyectos. La siguiente. Aquí paro un momento y les pregunto, ¿hasta aquí todo está claro? ¿Quieren que empaticemos en algo o continuamos? Es que no todos, no me dejen hablando sola, por favor. Continuemos, hay bastante información. Es bastante información. Yo tengo una pregunta. Señor. Bueno, una pregunta en inquietud tengo. Marcela, buenas tardes. Disculpe que llegué muy tarde. Está muy interesante la propuesta. Es que la propuesta nuestra sobre el carnaval, pues son procesos que ha hecho con otras organizaciones sociales que ha hecho ahí, pero nosotros tenemos una apuesta que es una ruta turística, que es una ruta de por la reparación de las víctimas, la no repetición del conflicto armado y la red de tierras. O sea, algo que está dentro del proceso de paz, que por eso fue una de las causas por las que nosotros tomamos las armas, de muchas estructuras que aún existen, ¿no? que aún continúan ahí sin solución. Pero mirando y haciendo una reflexión en estos días sobre Medellín, sobre la Comuna 13 de Medellín y la Escombrera, allá se hay un reconocimiento, hay dos cosas diferentes, ¿no? Una es la Escombrera y otra cosa es el proyecto turístico de la Comuna 13 en Medellín. Entonces, mirando ese paralelo, y el manejo que se le da es diferente, ¿no? Lo de Medellín, pues no, yo no conozco porque nunca he estado en Medellín, pero lo poco que conozco y sé es que eso lo manejan las bandas delincuenciales de allá en Medellín. Eso es lo que, a grandes rasgos, pues yo sé y me han dicho, ¿no? No tengo información sobre eso, es lo que he escuchado en comentarios en algunos lugares que he estado. Mi anhelo y mi
mi insistencia de estar en Siloé es que, como por derecho de igualdad, también se ha reconocido como víctima del conflicto armado, porque acá hay mucha gente que le tocó vivir el conflicto armado no solamente de la FARC, sino también del M-19, de las bandas delincuenciales, del paramilitarismo. Ahora, en el 2021, el estallido social, del cual yo también sigo siendo perseguido político, porque igual pagué 3 años de cárcel por estar en el estallido social, por participar en el estallido social, de lo cual no me arrepiento, porque ahí salió un fruto que hoy en día me da orgullo decirlo, que un logro que es la universidad de la era, ¿no? Esa lucha valió la pena, ¿no? Ese esfuerzo que se hizo. Entonces, reivindicar nuestro compromiso de lucha es eso, y reivindicar nuestra memoria también es decirle que no queremos que haya una reparación de víctimas, como ha habido en otros lugares, que acá en Cali y acá en Siloé no se ha hecho, ni creo que tampoco en el Oriente de Cali se ha hecho eso. Entonces, por eso es que yo me enfatizo más en eso, y es como plantear un plan piloto a nivel nacional sobre ese tema, porque yo también, a mí me gustaría ir a donde yo estudio, a los ríos, a la montaña, la verdad, donde yo estudio, donde yo, cuando estuvimos allá en nuestro frente, pues hicimos muchas actividades, muchas cosas con la comunidad, donde también surge eso que a uno le gusta hacer, ¿no? Porque uno lo trae en la vena y ya lo ha recorrido, lo ha hecho, en una forma, digamos, en otras circunstancias, pero ahora estamos en otras circunstancias también actuales, y la memoria detrás de eso, ¿no? De recordarlo, pero también revivirlo, pero también avanzarlo, ¿no? Y vas a arrancar del pasado, traerlo al presente y llevar al futuro. Yo lo hago como así, y por eso me apuesta en Siloé esa es mi apuesta en Siloé, que en la parte alta también haya un parque temático de reparación de víctimas, que los comandantes de los frentes de acá del suroccidente colombiano y de más que todo el suroccidente, que ellos también respondan por esas víctimas de Siloé, que nunca han respondido, ¿no? Y nunca se ha hablado de ese tema acá en Siloé. Entonces también es más que todo enfatizado en un hecho político, pero también un hecho sobre la verdad, porque la verdad también es eso, ¿no? Hablar de la verdad a partir de ese reconocimiento, y también decir que somos víctimas, pero no queremos seguir siendo revictimizados, queremos ir adelante y progresar con lo que está pasando, con la transformación social que hay hoy en día, con los procesos sociales, con lo cultural, con lo deportivo, con lo que hoy en día se puede decir como turístico. Entonces comenzar también a darle más cabida a lo actual, partiendo también de la memoria, de reconocernos del pasado nuestro que hemos vivido, y ya lo presente, y en el futuro lograr algo muy bonito, que sería un parque temático en la parte del Siloé, que una todo eso, y que recuerda todos esos sentimientos, ¿no? De la reparación de las víctimas, de la tierra misma, porque allá arriba hay mucha tierra que es de las constructoras, y hay mucha agua. Ahora que usted toca el tema del agua, allá arriba tenemos 2 quebradas, tenemos 2 naceros de agua muy bonitos, 2 quebradas que están como por fuera. Algo muy lindo. Entonces eso, digamos que era como un plan piloto, y me imagino haciéndome eso, y me imagino ese sueño hecho realidad. Entonces, con esas bases, con todo lo que ustedes nos han enseñado, con los que nos han dado hoy en día, con Santiago, que estaba pendiente de las cosas aquí también, y los otros compañeros, pues entonces yo creo que era necesario este paso que estamos dando. Hace rato estamos exigiendo que de los diplomados, de todo lo que nos enseñan, que nos llevan a tal parte, y vamos a unas cosas, a otras cosas, talleres, a cosas. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, aprender a hacer esto, a hacerlo, a realizarlo. Los compañeros ya saben, pues ya han avanzado más que nosotros. Los que no sabemos, pues estamos aprendiendo. Y es lo importante, que eso quede, y que ojalá que lo que yo digo siempre a los compañeros, que eso quede algo para nosotros, para la nivel nacional, que eso no se quede aquí, no, que eso siga juntándose y siga estos procesos de liderazgo donde estemos, donde vayamos. Porque hoy estamos aquí, más nosotros estar, entonces esto llevarlo a tenemos que llevarlo, y que eso sea un propósito a nivel nacional de todos, la Escuela Nacional de lo que sea, de Arte y Cultura, la Escuela Nacional de nosotros como revolucionarios, como firmantes o lo que sea, pero entonces ya a buen camino, que sería algo muy chévere para todos nosotros, ¿no? Pues Giovanni, precisamente, o sea, aprovecho esa intervención que haces, y muchas gracias también pues por ese testimonio vivencial frente al tema de nunca dejes de soñar, por favor. Por más difícil que sea el tema o la situación, pues nadie nos va a arrebatar. O sea, digamos que ese es un lugar de resistencia con el tema de los sueños y las posibilidades. Y eso significa también la revolución del afecto, y el afecto tiene que ser lo más radical y lo más estructurado posible, ¿no?
Efectivamente, acá hay, todo lo que tú planteas, la sistematización de experiencias tiene una apuesta muy grande, ¿no? Hay una apuesta frente a entender qué hay, o sea, sistematizar, por ejemplo, quiénes están en Siloé, quiénes están trabajando en la misma línea que tú estás trabajando, o sea, cuáles son los procesos exitosos, porque sabemos que allá hay procesos y hay gente que también está metiendo la ficha. O sea, como muchas veces lo que nosotros soñamos o lo que nosotros sentimos o lo que nosotros adelantamos, pensamos que somos los únicos y tenemos una lectura a veces muy pequeña frente a nuestro territorio, pensando que nosotros estamos... o sea, somos los únicos que lo estamos pensando. Cuando abrimos la mente nos damos cuenta que hay más gente que le está apostando y que hay más gente y que hay más procesos y que tenemos más antecedentes. Recordar que la sistematización de experiencias no es la formulación del proyecto, aunque puede ser un proyecto, ¿sí? Puede ser un proyecto que dé pie a otras acciones, por ejemplo, en el caso que tú planteas, y es la sistematización de experiencias significativas comunitarias en Siloé, respecto a rutas turísticas o respecto a procesos organizativos comunitarios, y qué hay ahí para aprender, qué existe ahí para encontrarnos y qué existe ahí para generar también aliados, que nos dé un segundo momento para decir, oiga, acá hay unos vacíos, entonces le vamos a meter la ficha a este proyecto, eso estoy inventando. Le vamos a meter la ficha a este proyecto porque resulta que cuando nos dimos cuenta de todo lo que se está haciendo, nos dimos cuenta, por ejemplo, yo voy a inventar, y perdónenme, invento desde la ignorancia, pero con todo el respeto, de lo poco sé. Resulta que nosotros nunca, o sea, el proceso de las mujeres en Siloé, de las ollas comunitarias que sostuvieron durante mucho tiempo el estallido social, pues nunca se sistematizó, no sabemos quiénes son ellas. Y no sabemos qué violencias, por ejemplo, han tenido que enfrentar, más allá de la violencia política, ¿no? Han tenido que enfrentar, y resulta que hay una iniciativa de la alcaldía de Cali con respecto contra todo tipo de violencias contra las mujeres. Ahí hay una puerta abierta que se puede anotar o que se puede continuar en el acompañamiento y esa información nos la dio la sistematización. La sistematización de experiencias lo que nos permite no solo es reconocer, no solo es hablar de la memoria, no solo es participar colectivamente y dialogar, sino generar evidencias y pensamiento y construcción de contenidos propios que nos den cuenta de nosotros somos los que leemos el territorio, nosotros tenemos una verdad, nuestra verdad que decir de nuestros procesos, de nuestras acciones. Acá hay unos saberes que son implícitos y que son necesarios. Y tenemos múltiples herramientas para hacer eso. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el proyecto, Giovanni, tuyo, puede ser un ejercicio de sistematización que te permita hacerte las preguntas importantes y necesarias para poderle dar un piso de evidencia al proceso que tú quieres realizar, que no es un proyecto, o sea, tú no te quieres agotar en un proyecto, y bien lo dijiste, ¿no? A un proceso grande que tenga que ver con la memoria, con efectivamente el reconocimiento de los saberes y de la historia, pero que dé una utilidad también en términos de lo comunitario y de lo social. Una utilidad en, no sé, en fortalecer emprendimientos económicos o solidarios a partir del turismo comunitario, o que permita también un clúster comunitario acá en Bogotá. Te invito a que lo revises en algún momento. Hay un barrio en Ciudad Bolívar que se llama El Paraíso. Durante mucho tiempo el Paraíso fue demasiado estigmatizado, todavía sigue siendo estigmatizado, y los bordes siempre son estigmatizados, pero hubo unos cambios muy complejos a partir de la llegada del Transmilenio, del metro, del Transmicable. Pero eso no fue que lo agenciara la institucionalidad, sino que desde hace mucho tiempo en Paraíso venían organizaciones deportivas, procesos comunitarios, de bibliotecas comunitarias, procesos de turismo comunitario, procesos de formación artística, que empezaron a unirse a decir, hombre, nosotros tenemos un potencial acá, y se hicieron una ruta turística que es muy viable y trabajan asociativamente entre ellos, con las tensiones y diferencias que puedan existir entre procesos, pero tienen una apuesta colectiva
muy, muy potente que en este momento ha dado frutos. O sea, esto viene desde hace 10 años, 11 años más o menos, 12 años, que es en contra de la estigmatización del territorio y ha funcionado muchísimo. En este momento, pues ya hay un circuito cultural muy fuerte arriba en Paraíso, Ciudad Bolívar, para que lo revisen. Don José. Bueno, yo parto de que la sistematización de la experiencia tiene un carácter que trasciende un proyecto. Puede darse en el marco de un proyecto, pero esa sistematización de experiencia inevitablemente para nosotros forma parte de un proceso, mucho más, va más allá de un proyecto. En el proyecto nos permitirá en alguna medida recoger de una manera anecdótica las experiencias concretas, los aprendizajes y los resultados de la acción que ejecutamos. Pero esa misma experiencia nos va quedando. Y cuando volvemos a abordar el tema de construir proyectos, esa experiencia se transmite ahí, se ve reflejada. Yo parto del proyecto que les he comentado, que no es un proyecto, que es un proceso. Yo llego a una conclusión. Al pueblo colombiano le niegan la educación. Y en el caso concreto de la formación de las artes, le permiten a la gente que acceda al conocimiento técnico de una disciplina artística, pero no le permiten conocer cómo funciona la sensibilidad, biológicamente cómo es que funciona el ojo, cómo funciona el tacto, cómo funciona el oído, cómo funciona el gusto, cómo funciona el olfato. Y eso cómo se traduce en el gusto estético de las personas. Pongo un ejemplo que es de lo más irónico, pero que es la cotidianidad. La gente pasa por un sitio donde estén oliendo a frijoles, por ejemplo, a frijoles cocinados, y la gente dice que olor tan feo, huele a ajos. Pero cuando se sienta y prueba los frijoles, le gustan, los disfruta. ¿Por qué eso? Porque es que nosotros mismos no conocemos nuestra sensibilidad. Tiene que ver una olla de frijoles bien sabrosas con un buen chicharrón, con un gusto estético. ¿Nos genera placer o no nos genera placer? Entonces, como generalmente no nos han enseñado que tenemos unas necesidades estéticas y que esas también forman parte de nuestra vida. Nosotros lo único que sabemos es que tenemos unas necesidades básicas, primarias, a las que hay que satisfacer. Entonces, hay que comer. Listo. Y satisfacemos la comida llenándonos. Pero despreciamos otras cosas que de todas maneras las estamos recibiendo, pero inconscientemente, como esos elementos estéticos que están en la comida. Yo en estos días vi unos capítulos del programa ese de Masterchef y veía cómo solamente los ricos disfrutan la parte estética de la comida y la cultivan. Se veía que una de las cosas que más calificaban ahí los jurados era la forma de emplatar, decían ellos. Es decir, cómo presentar un plato de comida. Y cómo existe una forma elegante, aristocrática, para las altas élites de la sociedad, de que un plato sea bonito, sea elegante. Y existe una forma burda para nosotros. Y eso nos lo restregaban en cara en todos por lo menos en los pedazos que vi de ese programa, nos lo restregaban. No, es que eso no es alta cocina.
oí comentar a los personajes que estaban ahí. En cambio, fulanito de tal sí lo hizo en el marco de la alta cocina. Y el mayor objetivo para ellos era quedar en la alta cocina. Y miren, no estamos hablando de arte, pero estamos hablando del gusto estético, de ese gusto que de una manera inconsciente necesitamos satisfacer. Esa experiencia la podemos vivir en la formación artística de nuestra gente. En la escuela le enseñan a uno a dibujar. Yo tengo que reconocer que cuando estaba en edad escolar vivía de hacerle los dibujos a los compañeritos. Porque los compañeritos decían, ¡ja! Llegó dibujo. Esa vaina no, yo no sirvo para eso. Y entonces me decían, hermano, me hace la tarea y yo le gasto las 11. Y obviamente yo comía muy bien las 11 cuando había tarea de dibujo. Porque les hacía. Como eso sí, desde pequeño me enseñaron a que me gustara el dibujo. Y de ahí se empezó a desarrollar mi interés por las artes. Entonces, de esa experiencia, de la racionalización de todo eso, es que yo parto para el proceso, para ese proceso que vengo proponiendo, una escuela de arte. Una escuela de arte que no se limite exclusivamente a enseñar la técnica, tiene que enseñar la técnica, porque eso no se puede hacer separado, pero tiene que enseñar también qué es el arte, cómo se crea, qué es la estética, qué leyes tiene la estética. Seguramente que si yo digo esta frase que voy a decir aquí, en medio de un grupo de artistas normales en nuestra sociedad que hayan salido van a decir que soy un criminal cuando digo que la estética es una ciencia. Lo primero que van a decir, pero ¿cómo se le ocurre que el arte tenga que ver con la ciencia? Pues el arte está estrechamente ligado con todas las disciplinas de la ciencia. No puede haber un buen dibujante, no puede haber un buen pintor que no conozca las reglas de la perspectiva. Tanto la perspectiva en la forma como la perspectiva en el color. Y eso es matemática. Ni más ni menos que matemáticas. Entonces, nos han negado la capacidad de acceder a ese tipo de conocimiento. Por eso es mi proyecto. Porque al pueblo colombiano se le permita acceder al conocimiento científico en el terreno de la estética, en el terreno de las artes, en el terreno de que sepa que es capaz de crear, pero que sepa también disfrutar las creaciones que hay. Porque lo más común aquí en Bogotá hay un parquecito por ahí en la calle 48, más o menos, con carrera 17, donde hay una reproducción en alto relieve sobre materiales duros del Guernica. Y es de una belleza inmensa. Pero si alguien ve el Guernica y dice, no, esos dibujos los hace mi hijo de 3 años. Esos dibujos son feos. Y en eso sí tienes razón, son feos. Picasso describió el cubismo como la estética de lo feo. Y si vemos los cuadros cubistas de Picasso, por ejemplo, las señoritas de Aviñón, sí, unas caras desfiguradas, pero que reflejan el dolor de las mujeres que ejercen la prostitución. Es estética. Esa es la estética del dolor. ¿El Guernica qué es? La estética que dejó el bombardeo a la ciudad de Guernica, donde están los cuerpos descuartizados. Entonces, no tenemos derecho a aprender eso. No tenemos derecho a disfrutar eso también. No es el disfrute placentero, es el disfrute del dolor. Es a poder aprender de esa lección. Pero hay sectores de la sociedad a los que les interesa que no podamos acceder a eso. Y eso es una limitación que a nosotros, como firmantes del acuerdo, también nos afecta.
Hay muchas cosas que nosotros nos perdimos de disfrutar. Un campamento que llegaba y lo armábamos al lado de una cascada. Y nosotros la disfrutábamos, la cascada, pero nunca caímos en cuenta que el enemigo, que el burgués, no tenía la posibilidad de ir a disfrutar eso. Y entonces nosotros nunca asimilamos que eso era una victoria nuestra. Esas cosas creo que es necesario que las nacionalicemos también. De acuerdo, don José, y aprovecho, muchas gracias, don José, porque esto que acaba de compartirnos don José, pues con tanta magistralidad, es un ejercicio de sistematización, ¿sí? Un ejercicio, o sea, porque para que don José nos comparta todo eso, tuvo que haber pasado también por un proceso de investigación, por entender, hacer todo el proceso de análisis, todo el proceso de reflexión del qué nos falta, qué hemos aprendido, qué tenemos, que definitivamente no identificamos que no está y que deberíamos tener, ¿no? A partir no solo como de una percepción propia, sino de esa conversación también colectiva, ¿no? Y le agradezco a don José porque precisamente la sistematización de experiencias es un ejercicio investigativo, pero es un ejercicio investigativo que parte de la posibilidad de la reflexión, del sentir, de lo vivencial, de los sentidos, del escuchar, del volver a pasar por la memoria, pero pasar por la palabra, pero pasar por la escritura. Doña Maribel nos decía, cuando estábamos hablando del testimonio, lo difícil que a veces son estos procesos virtuales porque hay unos aprendizajes colectivos sobre la oralidad y sobre la forma presencial del aprender, ¿no? Y cómo efectivamente estos encuentros de formación virtual, por ejemplo, a veces nos imponen retos para el saber, para el hacer, ¿no? Como lo que decía, como no puedo escribir mientras estoy escuchando varias información y ya me perdí. Y esto tiene mucho que ver como en esa reflexión que hace doña Maribel frente al proceso educativo o al proceso de formación, al proceso de formación en términos de los aprendizajes significativos y de lo que es útil o no es útil para las comunidades. Y don José nos trae acá, pues, de manera muy magistral, pues, desde esa crítica hacia el modelo educativo, hacia unas decisiones de otros con respecto a la posibilidad de la educación y a ese tipo de educación. Sí, hay muchos tipos de educación, ¿no? Esos saberes contrastados de lo que es cultura, de lo que no es cultura, de lo que sabemos, de lo que no sabemos, a lo que tenemos acceso y a lo que no tenemos acceso. Y una de las grandes ventajas de hacer efectivamente, y bien lo dice don José, la sistematización de experiencias trasciende la noción de proyecto porque nos permite una reflexión para el proceso, ¿no? Nos abre todo el campo de posibilidades para entendernos, ¿no? Para comprendernos en dónde estamos, qué hemos avanzado, qué definitivamente no le vamos a apostar o qué definitivamente nos falta a nosotros construir, porque aquí hay muchos relatos de por medio. Entonces la sistematización, como les decía, es una herramienta de poder en tanto parte de mi reflexión, de mi posibilidad de decidir qué es lo importante de mi saber, de mi aprendizaje en colectivo siempre, sea con el proyecto, sea con el proceso, pero sea con lo comunitario, pero siempre le está apostando a algo mucho más amplio. Voy a intentar, nosotros el día de hoy ha sido muy rara la conexión y les pedimos disculpas, yo he tenido un problema grande con el internet también, y eso que estoy, se supone que en un lugar de privilegio y de acceso. Entonces, todo esto es lo que estamos hablando, del qué saber, del cómo preguntarnos qué queremos saber, para qué queremos hacernos estas preguntas, para qué queremos recoger estas memorias, qué es lo que, o sea, a dónde queremos llegar, porque finalmente a dónde queremos llegar también es una apuesta, y no solo es una apuesta organizativa, es una apuesta política, es una apuesta de sentido, es una apuesta comunitaria, es una apuesta colectiva, pero que también nos da sorpresas frente a lo que nosotros a veces creemos que sabemos y resulta que cuando hacemos todo el proceso de recolección de memorias, lo que nosotros creíamos que era importante
no lo era tanto para el resto de personas, para el colectivo. ¿Sí? A veces, por ejemplo, para nosotros es muy importante, yo estoy inventando, vuelvo a repetir, en este ejercicio de la creatividad. Para mí, sistematizar este proceso, por ejemplo, el laboratorio de formación en gestión cultural, es muy importante, y yo creo, ¿no? Creo que para la gente es muy importante saber las herramientas, no sé, inventar de formulación de proyectos en tanto a los antecedentes, porque la gente necesita saber la memoria, saber la trazabilidad, saber. Y resulta que cuando hago todo el proceso, para la gente era muchísimo más importante las formas de comunicación. Y todo el módulo de comunicación es como, no, es que comunicar nos permite mayor visibilidad, es que comunicarnos nos permite la posibilidad de comprensión, es que comunicarnos. Entonces, es un poco como ese ejercicio también, que es, digamos que personalmente se los digo, para mí la sistematización de experiencias, empezando desde mi propia experiencia de vida vital, me permite siempre aterrizarme en la humildad del ser, ¿no? De ser humana, de que lo que yo creo a veces no es la verdad, ¿sí? Es una verdad, pero no es necesariamente lo que debe suceder. Y para poder ver esto con mucha mayor ilustración, necesitamos herramientas, instrumentos. La sistematización es muy importante. Y para toda la formulación de proyectos, realmente es muy importante escribir. Y siempre se los vamos a reiterar porque el escribir nos permite una reflexión entre la idea y lo que vamos plasmando, y las formas de comunicarlo, y las formas de visibilizarlo, y las formas de organizarlo, y las formas de preguntarnos. Pero hay múltiples maneras de sistematizar. Una manera de sistematizar, una herramienta que también es un instrumento, tiene que ver con las bitácoras y los cuadernos de memoria. Y estas bitácoras es los registros diarios. Vamos a mostrarles acá rápidamente de una guía de sistematización, una bitácora muy sencilla. Y es abajito. Esta es una digamos, de las Biblias de la sistematización de experiencias, desde el profe Oscar Jara. Más abajo. No, abajito, que está donde está la bitácora, discúlpame. Pensar que no. Perdón. Listo, ahí. Ahí. Esta es una forma de sistematizar que tiene que ver con la bitácora, con la memoria escrita, ¿no? Que esto es muy, muy básico. Ustedes pueden ustedes pueden construir sus bitácoras dependiendo de sus preguntas. Entonces, una bitácora o un registro diario prácticamente que tiene es una apuesta que puede ser individual o colectiva por grupos pequeños, dependiendo, digamos, de temáticas, si ustedes lo deciden, pero por lo general es una apuesta individual con los participantes o los involucrados. Y tiene que ver con el registro diario del proceso o del proyecto o de la experiencia que están viviendo. Entonces, o ustedes se dan los tiempos, no es diario, es semanal, ¿qué hicimos esta semana? ¿No? ¿Qué hice hoy? ¿Cuánto tiempo lo utilicé? ¿Para qué hice lo que hice? ¿Quiénes participaron en lo que hice? ¿Cuáles fueron esos resultados? ¿Cuáles son mis observaciones e impresiones? Entonces, en una bitácora, ustedes van registrando esa memoria del sentido vivencial de lo que hicieron, de lo que van haciendo, de lo que van pensando, de los resultados, de la experiencia como tal, del tiempo que están utilizando para hacer ese ejercicio. Quienes van a analizar esa información, que pueden ser ustedes mismos o puede ser un grupo que se contrate para eso. La idea es que sean ustedes mismos con un grupo particular establecido para eso, logran identificar dentro de los involucrados o dentro de los participantes o dentro de la comunidad en dónde se encuentran, cuáles son esas experiencias vividas más significativas, cuáles son esas observaciones que nosotros no nos damos cuenta o pasamos de largo con la gente y a la que hay que tomar muy, muy en cuenta. ¿Me puedes mostrar la siguiente, Emilia, ahorita mismo? Listo. Entonces, esta es otra forma, ¿no? Esta es mucho más técnica. ¿Qué actividades se desarrollaron?
cuál es la fecha de la fecha del desarrollo de esa actividad, los objetivos, quién era el responsable, cuáles son los participantes, cuáles son los resultados. La bitácora o la memoria del proceso tiene un lugar en lo individual, un lugar en lo colectivo, pero siempre registra el hacer y el aprender. Y tiene que ser rotulado siempre con la fecha en que se hizo, ¿no? Porque eso nos va a permitir también una trazabilidad. Don Manuel Guerrero levantó la mano. Vamos a la siguiente herramienta mientras. Don Manuel. Don Manuel. Bueno. Carpetas organizativas. Esta realmente es mucho más fácil. Les vamos a mostrar acá, bueno, se ve la foto en pequeño, pero básicamente es cómo ustedes organizan o cómo pueden organizar, en el caso que sea digital, pues ahorita pues utilizando toda la magia del computador, toda la información, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, esto es más comercial gerencial, pero en el caso de la experiencia significativa es fotografías de danzas, o más bien, carpeta del proceso formativo de danza, carpeta del proceso formativo de teatro, carpeta del proceso formativo de talleres de economía solidaria, carpetas de encuentros comunitarios, y cada carpeta, entonces cuando uno la abre dice, fecha tal, danza o género tal, y entonces uno abre en danzas, género bambuco, voy a inventar, y en bambuco abre fecha tal y fotos. Por ejemplo, si lo van a hacer con fotos. Entonces, hay una carpeta de fotos, hay una carpeta de documentos, hay una carpeta de investigación. Cada carpeta tiene subcarpetas y esta es una forma de registrar la información. Si lo hacen manualmente, por ejemplo, cuando son temas de archivos de memorias de fuentes primarias, de periódicos o de publicaciones o de revistas, hay un sistema de fichero por cajas. Entonces, en la caja 1 tenemos de tal fecha a tal fecha, en la caja 2 tenemos de tal fecha a tal fecha, en la caja 3 tenemos de tal fecha a tal fecha. Y cada fecha tiene unos temas. Entonces, con lo morado voy a decir que estas revistas o estas publicaciones o estos flyers o esta información que tengo acá es sobre gestión cultural comunitaria. Con la naranja es los procesos que hemos hecho con mujeres, con la amarilla es los procesos que hemos hecho con niños, y así simultáneamente. Cada cual, y otra vez, por eso yo soy una apasionada de la sistematización de experiencias, porque nos permite organizar dependiendo de nuestra propia experiencia vivencial y dependiendo de nuestra propia experiencia de vida, ¿no? Y de lo que para nosotros es importante sistematizar, para lo que nosotros es importante la memoria. Siguiente, línea del tiempo. Entonces, por ejemplo, esta es una línea, formas de hacer líneas del tiempo. Acá habría una organización, un proyecto, la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo se fundó? ¿En qué año se fundó? ¿Cuáles son esas palabras muy particulares que representan esa fundación o ese hito? ¿Qué pasó en ese momento? En el siguiente año, ¿qué sucedió? En el siguiente año, ¿qué sucedió? Y así sucesivamente. Y ustedes escogen una línea del tiempo. Puede ser desde que inició el proceso, el proyecto, por ejemplo, hasta que terminó el proyecto. Puede ser desde que inició la asociación hasta el año de hoy. Acuérdense que estas herramientas solo tienen sentido cuando ustedes tengan muy claro las preguntas de su sistematización, lo que ustedes quieren saber, a dónde quieren dirigirse, en dónde quieren situar su memoria. Y después, como de todas las fases, cómo organizaron, cuál es toda esa organización, esos insumos que tienen, cómo fue ese proceso de organización, cuál es ese relato comunitario, ¿no? Entonces, la siguiente, Laurita. La línea del tiempo, además que es maravillosa porque uno la puede construir colectivamente. Esta es, discúlpame. Estas son talleres de transferencia, gracias.
Entonces, los talleres de transferencia tienen mucho que ver con sus saberes, con los métodos que ustedes construyeron, con los saberes que ustedes tienen, con el hacer que ustedes tienen, y es cómo se lo transmito a los otros, todo lo que tiene que ver con estrategias de enseñanza y cómo lo transfiero o cómo lo comparto con las comunidades para que las otras comunidades o los otros procesos o los otros proyectos se nutran también, repliquen, ¿no? Entonces, hay formas de hacerlo, hay métodos. Un método es un taller, un método es un juego, un método es un ejercicio de experiencia vivida, de un aprender haciendo, que tiene que ver con este tema de procesos de aprendizaje, ¿no? Una reflexión. Los talleres de transferencia no es solo ir a dictar un taller de un saber, sino que guardan consigo unos procesos de reflexión que dan cuenta de lo que ustedes aprendieron, cómo lo aprendieron y cómo descubrieron eso que aprendieron, ¿no? Que la idea es entregarlo y que a la gente lo adapte también a sus propias maneras. Hay muchos estilos de hacer transferencias. Puede ser participativo, puede ser magistral, puede ser mediante video, puede ser de muchas formas. Eso depende cómo ustedes lo sientan más cercano. Lo mismo con las estrategias, ¿no? O sea, que hay que tener muy en cuenta a quién le estamos hablando, cómo le estamos hablando, y tener muy claro que cuando nosotros transferimos la información y cuando nosotros la compartimos, les entregamos una herramienta que no sabemos qué va a pasar más allá. Digamos que el ejercicio milagroso es poder compartir con otros mi saber, entendiendo también que el otro tiene la posibilidad de adaptarlo a su propio territorio, a su propia vida, a su propia historia. Don Jesús, mientras tanto vamos a la siguiente. Buenas noches para todos. Sí, o sea que Buenas. lo que entendí fue porque sí, nosotros podemos dar un taller, ¿no? Pero tenemos que saber, por decir, si le damos un taller a niños es más diferente que un taller a jóvenes. Tenemos que saber cómo llegar a los jóvenes, cómo llegar a los niños. Si ya una persona mayores de edad, pues no que sean de la tercera edad, hay que saber llegar más diferente que una persona de tercera edad. Porque todos no van a entender igual. Entonces, al llegarles a todos con el mismo taller, con la misma pedagogía y compartir lo mismo, como a los jóvenes, a los adultos, no va a ser lo mismo y no lo van a entender y no lo van a hacer comprender de la misma manera. Creería yo que es tal cual. Don Jesús, usted está en lo, o sea, está en lo cierto, es eso. Sí, es como, o sea, mi saber a veces no, o sea, el que yo crea no, el que yo haya generado un proceso pedagógico con mujeres, por ejemplo, y quiera hacer una transferencia a niños y niñas, pues a mí me toca adaptarlo al lenguaje de los niños y niñas, pero para adaptarlo tengo que saber a quién le estoy hablando. Y el proceso, cuando sistematizamos experiencias, eso, por ejemplo, es una de las cosas que más sale, que a veces creemos que el mismo taller le va a funcionar a todos, y resulta que no. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje ahí? Que tenemos que conocer las comunidades con las que estamos trabajando, que tenemos que, por ejemplo, hacernos un reto con el adultocentrismo. ¿Sí? O sea, los niños y las niñas saben, son portadores de saber, y a veces como adultos creemos que los que sabemos somos nosotros, que sí sabemos, pero les imponemos ese saber y resulta que ellos aprenden de otra manera y su necesidad de saber es otra. Resulta que lo que nosotros queríamos entregarles a los niños y niñas, ejemplo, pues a ellos no les interesaba y tuvimos apatía en el grupo. Y eso, digamos que la sistematización nos permite, o el proceso de memoria nos permite entender y reflexionarlo, no para darnos palo y decir, oh, no, lo hicimos mal, sino como, no, es que no lo sabíamos en ese momento, pensamos que era así. Y entonces aquí nos da una posibilidad acá nos da una posibilidad de el próximo proyecto que hacemos lo vamos a hacer con los niños y las niñas, adaptado a los niños y las niñas para que ellos sean los portadores del saber y los que construyan y participen. Santiago nos dice en el mensaje, por eso es la importancia de conocer y aplicar los enfoques diferenciales.
¿Sí? Por ejemplo, esto que nos está compartiendo Santiago, los enfoques diferenciales, sale mucho en los ejercicios de sistematización. Y recuerden otra vez, el ejercicio de sistematización, como lo decía muy bien don José, no se puede agotar en un proyecto. Es que eso que nos dio el saber del proyecto, el aprendizaje del proyecto, lo tenemos que volver metodología, lo tenemos que volver un hacer, un aprender para otras posibilidades, para mejorar siempre. Don Manuel. Creo que don Manuel no le está funcionando tampoco muy bien el internet. Listo. Otra herramienta que tenemos son los testimonios, ¿no? Y los testimonios digamos que de las experiencias o de las herramientas más importantes en el ejercicio de la sistematización de experiencias, porque tiene que ver con la voz y el sentir de las personas, escucharlas, ¿no? Eso que ustedes decían en un momento al principio respecto al uso de la palabra, y es que el que yo quiero hablar, yo necesito hablar, tiene mucho que ver, ¿sí? Tiene mucho que ver porque hay muchas cosas que a veces uno cree que cuando plantea y organiza este tipo de ejercicios o laboratorios, porque ya se sabe como los carretos, en términos de lo conceptual, lo pone a disposición y resulta que, por ejemplo, en el caso del laboratorio, de este laboratorio, no, acá hay unos saberes que necesitamos poner a discusión, acá hay unas palabras, acá hay unos testimonios que necesitamos que escuchen para poder modular y poder garantizar que el proceso no solo sea lo más participativo, sino lo más útil para ustedes. Y asimismo, los testimonios, en el caso de la sistematización de experiencias, tienen que estar debidamente grabados, tienen que estar debidamente registrados. La gente tiene que sentir que su voz sí ha sido escuchada, ¿no? Y esos testimonios son lo que nos va a permitir a nosotros entender qué está pensando y qué está sintiendo el otro, y finalmente todo lo que nosotros hacemos, otra vez, lo hacemos con un sentido, y estoy hablando de la gente que está aquí, de todos ustedes, de nosotros, lo hacemos con un sentido no solo pedagógico, sino con un sentido colectivo de vida, con un sentido de vida. A nosotros nos interesa construir comunidad con ustedes. Y no lo digo solo porque estemos en el laboratorio, es que es de verdad un principio enfático cuando decidimos apostarle a este encuentro y a esta propuesta, ¿no? Saber, entender cómo hacer, entender cómo ser aliados, entender cómo escuchar, cómo comprender otras historias de vida que son bien diferentes a las de nosotros, pero que nos podemos encontrar y que podemos amarrar muchos tejidos aquí en este ejercicio. Y la sistematización de experiencias, bien lo decían ustedes, supera, trasciende y nos permite. ¿Es un ejercicio riguroso? Sí. ¿Es un ejercicio de reflexión? Sí. Pero que tiene esas posibilidades, otra vez, de podernos encontrar en un hacer mucho más vivencial, mucho más de sentido. La siguiente, mi Laurichuchi. Yo me veo poco profesional diciéndole Laurichuchi a Laurita, ¿cierto? Qué pena con todos ustedes y qué pena con Laurita. El afecto hace esto. Círculo de la palabra. Esta es una de las herramientas y de los procesos más bonitos que existen en el mundo de la sistematización de experiencias, y sale también de esa discusión de el diálogo de saberes. Lo que hablábamos de justicias epistémicas es como todos tenemos un lugar del saber y un lugar válido del saber. No hay nadie que sepa menos que nadie. Sabemos diferentes y tenemos posibilidades, y también en este sistema algunos inician la carrera mucho más adelantados con privilegios que otros, pero acá todos tenemos saberes, y esa es la importancia de estos círculos de palabra, de estos círculos de saberes, que no es solo el hablar por hablar, ¿no? Los círculos de palabra que nos permiten también levantar testimonios son la posibilidad de escucharnos con unos y otros frente a una metodología muy clara que tiene que ver otra vez con la pregunta, pero tiene que ver con lo ritual, con lo que para nosotros es importante. La mayor parte de veces hay un centro, que puede ser el fuego, que puede ser las semillas, que puede ser la tierra, que puede ser elementos significativos que nos permitan generar un lugar sacro, sacro en el sentido de lo que sea sagrado para nosotros, o lo que sea espiritual, o lo que sea importante de la conexión con los otros en temas de la vida,
Y los círculos de palabra están muy enfocados como herramienta, como instrumento, pero también como proceso de lograr sacar la voz, de lograr desbloquear la garganta y de entender que nosotros sabemos y podemos verbalizarlo, pero también de poder traer hacia el centro memorias, saberes, acciones, historias, evocaciones, sentires, olores, el ejercicio completo de los sentidos, ¿no? Por lo general, es una herramienta muy utilizada con lo comunitario, pero también se ha venido trasladando al ejercicio organizativo, por ejemplo, al mismo proyecto, ¿no? Hacer un círculo de palabra con los participantes de un proyecto formativo artístico, ¿no? La siguiente. Qué pena, Laurita. Ya, mapa de aprendizajes. Gracias. Entonces, los mapas de aprendizaje, lo que les digo, o sea, esta es una oportunidad de la gráfica increíble que todos podemos partir de ahí. Entonces, empezar, pues eso tiene que ver con un mapa de aprendizajes más en un escenario y entorno escolar, sobre como un proceso, como los procesos creativos, pero ustedes pueden poner en su mapa de aprendizaje lo que quieran, ¿no? Y entonces su mapa de aprendizaje dicen, ponen arriba las preguntas que encontraron, cuál fue la evaluación inicial, qué fue lo que encontraron primero, ¿no? ¿Qué fueron esos aprendizajes esperados? O sea, ¿qué es lo que tenían esas expectativas? ¿Cuáles fueron los problemas a los que ustedes se enfrentaron? ¿Cuáles fueron esos conflictos o esas relaciones que fueron tan tensionantes? ¿Cuáles eran esas necesidades? ¿Cómo hicieron ustedes para enfrentar los problemas, las necesidades, los conflictos? Porque no es lo mismo la necesidad, conflicto y problema, ¿no? Además, o sea, con esa estrategia que ustedes ubicaron allí para enfrentar, para tramitar, para gestionar, ¿qué resultó de eso? Y del aprendizaje esperado al aprendizaje final, ¿qué sucedió? Y entre esta secuencia lineal de aprendizaje, entonces encontramos que hay unas soluciones creativas. Resulta que nosotros nunca planteamos, por ejemplo, hacer un círculo de palabra y terminamos en un círculo de palabra para gestionar un conflicto porque no nos permitía avanzar en el objetivo de nuestro proyecto. Y finalmente el objetivo que teníamos, que era construir, voy a inventar, un mural colectivo, terminó realmente siendo, no alcanzamos el mural, pero terminó siendo un boceto colectivo de múltiples ideas que nos permita para el siguiente proyecto, con ese boceto, poder terminar el mural. No sé. ¿Qué retos nos planteamos? ¿No? Esos retos son como de, oiga, es que era muy difícil, nosotros queríamos generar una proyección audiovisual, pero las condiciones técnicas del territorio, por más que lo intentamos, no pudo ser, no pudimos proyectar el documental. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo lo resolvemos? ¿No? ¿Qué saberes básicos había colectivamente, teníamos nosotros? ¿Cuáles eran nuestras grandes fortalezas? ¿Cómo nos planteamos las preguntas o los criterios? ¿Cuáles eran esas grandes preguntas? Y así sucesivamente, el mapa de aprendizaje lo que nos permite es poner en una mesa, eso lo podemos hacer con un gran pliego de papel y conversando entre todos, ¿no? Poner en el ejercicio visual y en la escritura colectiva, con el dibujo, con la palabra, lo que decía Santi, por ejemplo, en ideación, ¿no? Cuando el tema del garabatear. Y acá estamos garabateando la posibilidad de conectarnos en términos de lo que traemos con nosotros en la mochila, lo que pusimos a disposición y con lo que nos vamos. Teniendo en cuenta los retos, teniendo en cuenta los objetivos, teniendo en cuenta lo que esperamos, las expectativas, los sueños, los conflictos. ¿Quiénes empezaron en el proceso? ¿Quiénes terminaron en el proceso? ¿Por qué se fueron los que se fueron? Y así sucesivamente, múltiples preguntas. Bueno, la cartilla de memoria, como les decía, esta es una publicación que existe sobre un proceso que se hizo en el Catatumbo.
Y sale pues una publicación sobre el territorio que es Memoria y Vida, y que es una cartilla que muestra en términos geográficos, tiene un mapa, tiene unos aprendizajes, tiene unas formas del hacer. Entonces esa es como la cartilla del aprendizaje como tal. Nos quedan 2 minutos, 1 minuto para las 7 de la noche. Aquí les hago la pregunta de siempre, logramos quedarnos 10 minutos más teniendo en cuenta que nosotros respetamos efectivamente los acuerdos del tiempo. Nos falta mucho más que hablar de la sistematización, esto es más vivencial, más conversado. Vamos a entregarles obviamente pues esta presentación y una ABC de posibilidades sobre la sistematización de experiencias. Pero recordar pues también que la sistematización de experiencias, nuevamente, es un proceso de investigación que sale de lo vivencial, de lo que nosotros queremos y necesitamos documentar. En resumen, pues este es el resumen de esta propuesta. Empezamos con una identificación de la experiencia, seleccionamos la experiencia, ¿no? El proceso organizativo, la asociación, el proyecto, el territorio, la vereda, la comunidad. Luego vamos a una recolección de la experiencia, entonces recopilamos toda la información, vamos a un proceso de organización de la información, entonces acá nos preguntamos cómo vamos a ubicar esta información, en dónde la vamos a ubicar. Acuérdense que la identificación de la experiencia, nosotros ya nos estamos preguntando qué es lo que queremos documentar y para qué lo queremos hacer. Construcción colectiva del relato final, decidimos colectivamente cuáles son las lecciones aprendidas, qué vamos a sintetizar en los informes, qué documentos vamos a compartir o vamos a anexar, el uso colectivo y comunitario para la continuidad de los resultados. Entonces es cómo vamos a difundir los aprendizajes claves a otros grupos y la aplicación de los aprendizajes, ¿no? Entonces acá cómo vamos a implementar todos esos conocimientos que tenemos. Acá, si se dan cuenta, tocamos con temas de comunicación, contamos con temas de ideación también, que no es la formulación como tal de un proyecto. Esto es un ejercicio aparte, pero que suma a su proyecto, que suma al proceso de formulación y que puede ser un proceso de formulación en sí. Alguien estaba hablando, perdón. ¿Y ya? Alguien habló, le corté la palabra sin culpita para poder terminar. Y con esto finalizamos nuestro ejercicio de módulo de sistematización. No sin antes hacer simplemente un alto en el camino también para llamar la atención frente a este ejercicio de la memoria y este ejercicio de lo que queremos saber, sobre todo en los tiempos modernos de utilización de las IAs y el ChatGPT. Con todo el gusto, don Germán. Y es que es muy importante porque nos hemos dado cuenta, y además muchos utilizamos estas herramientas de la inteligencia informática, pero solo queremos darles como 3 capsulitas muy pequeñas frente a un llamado de atención, una invitación de recordar que quienes estamos sistematizando, de quienes estamos formulando, de quienes estamos construyendo memoria viva somos nosotros los seres humanos. No dejarles la información a la inteligencia artificial, como botarle la información, porque la inteligencia artificial nos puede generar un proyecto increíble, pero de aquí a que nosotros queramos o nos apropiemos de ese proyecto sin haberlo reflexionado, sin haberlo investigado, sin haberlo entendido, comprendido, que salga de nosotros, es un trecho muy largo, y cuando vayan a ejecutar se van a encontrar con un montón de problemas, porque hay muchas cosas de la inteligencia artificial en términos de lenguaje que pues uno no entiende. Entonces es una herramienta que es actual, que hay que utilizarla también para organizar, para poder estructurar, pero que toda la información siempre salga de ustedes, siempre salga de lo que queremos hacer nosotros. O sea, el sentido de vida de lo que estamos haciendo es ahí. Y ya, don José, muchísimas gracias y gracias pues por todo su saber. Nuevamente gracias a todos y todos, esperamos que haya sido muy útil toda la información acá compartida, no solo con el tema de sistematización. Recuerden que acá estamos construyendo también comunidad de alianzas y aprendizaje, y pues estamos en esta apuesta de ir tejiendo. Laurita.
Bueno, no, pues agradecerles la compañía estos martes y jueves de 5 a 7, que fue nuestra cita de estas semanas. Ya en el transcurso de la otra iremos comunicándonos con cada uno para ir resolviendo los temas logísticos para nuestro encuentro presencial. Nos quedan, digamos, 2 sesiones intensivas donde el tema fundamental va a ser la colaboración. Entonces, abrazos, besos, muchas gracias de nuevo y ahí vamos, seguimos conversando. Sí. Muchas gracias.